Para lo que no, los nuevos aquí no creo que hay nadie conectado todavía, pero bueno, en la grabación se verá esto. Este es el programa de Amigos con Talento. Son 7 días, 7 temáticas que son para mí lo más importante, que son la danza, la belleza, la moda, la música, la magia y la espiritualidad. Entonces hoy estamos en el programa de arte. Teníamos a otro invitado, Rudy. Y Rudy el cambio, no quiero decir todavía lo que es, porque no lo he anunciado, lo voy a anunciar en el blog a finales de semana, pero la semana que viene voy a tener otra nueva serie y Rudy va a formar parte de esa serie y por eso hoy he pedido a Chemi, que ha sido en 2 días le he dicho, Chemi, por favor, y de verdad te lo agradezco muchísimo. Así que ahora, bienvenido, Chemi, bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Me escuchas bien, no? Sí, te escucho perfectamente. Nada, muchas gracias, Nuria. Encantado, es un placer. Además, el tiempo que llevamos sin vernos, sin hablar o hablando vía correo electrónico. Y para mí, pues, es un momento de tomarme pues, un té con una amiga. Claro que sí. Y otra cosa, a ver, voy vestida, en cada temática me he visto acorde a lo que es la temática. Hemos visto, en mi primera entrevista fue de belleza, que estuve como si fuera en el spa. El sábado hice una con Ángela, mi profesora de ballet, y estuve vestida de ballet. Y como es arte, me he vestido de un personaje de una obra muy famosa, que voy a enseñar la foto para que la gente no piense que estoy loca. a ver si puedo, a ver si soy capaz. A ver si soy capaz. No voy a ser capaz. Ahí. A ver. ¿Me veis? Ahora, así. Y voy ahí. Ahí. La joven del pendiente. ¿Me veis? Ay, de pendiente. Bueno, el pendiente lo tengo aquí. Joven no soy, pero bueno, esa es la temática de arte. Lo importante, lo que hemos dicho, eres la perla. Soy la perla. Ese es el objetivo principal. Ni la juventud, ni la madurez, es la perla en sí. Bueno, a ver, yo quería presentarte, pero eres un hombre polifacético, haces de todo, un poco para mí eres un artista, haces muchísimos proyectos y no sé ni cómo haces, eres un emprendedor social, eres un artista, pero quiero que por favor tú un poco nos expliques quién es Chemi Galián. Bueno, pues yo creo lo que más me define es que soy una persona muy inquieta y aparte con un punto creativo que fui descubriendo poco a poco, ¿no? A lo largo de mi vida, sobre todo profesional, ¿no? Porque la otra es la de la infancia, ¿no? Y al final en la infancia tenemos todos creatividad, ¿no? Sea para crear o sea para jugar o sea para molestar. También que se nos da muy bien cuando somos pequeños. Y ahora mismo que estamos tanto tiempo en casa, estamos descubriéndonos, ¿no? Lo que es la infancia, la juventud, la madurez, todos conviviendo en la misma costelera y está saliendo unos cócteles increíbles. Pero bueno, Chemi, al final, bueno, pues esa inquietud, ¿no? Me ha hecho interesarme por muchos factores, por muchas cuestiones, pero muchas veces también la vida, ¿no? La que me ha obligado a reinventarme, a ir buscando nuevos caminos, diferentes maneras de ganarte la vida. Y bueno, pero siempre ha ido muy ligada a la parte de la creatividad, del bricolaje. Y ha habido otra parte muy ligada a mí, que siempre ha sido el fijarme en otras personas, ¿no? Que estaban en situaciones diferentes y que yo, por una cuestión u otra, veía que eran situaciones en las cuales estaban en desventaja y de muy pequeño siempre estuve cerca, ¿no? de personas que estaban viviendo, ¿no? Alguna situación, pues en el colegio, ¿no? Como está ahora mismo el tema del bullying, en el barrio igual, ¿no? Con quienes menos jugaban. Y eso poco a poco, esa tendencia personal, al final se convirtió en profesión. Entonces, por un lado, soy sociosanitario, sobre todo enfocado a personas con diversidad funcional, ¿no? O con discapacidad. Por otro lado, siempre ligado a la temática social, pues colaboro en diferentes proyectos, en diferentes asociaciones que tienen que ver con diferentes colectivos en riesgo. Y, por otro lado, ya no solo colaborar, trabajo en ello. Y, por otro lado, pues bueno, empecé esa parte creativa
desarrollada por mi parte profesional como carpintero metálico, como soldador. Y la ventana al arte, pues bueno, fue totalmente un descubrimiento que llegó y bueno, pues ya llevo varios años dedicando también como artista plástico, como Claro, pues escultor. sí, iba a ser mi segunda pregunta, que creo que nos has dado la respuesta ahora mismo, que era que si piensas que un artista nace o lo puede descubrir más adelante. En mi caso fue un descubrimiento, pero total, fue una sorpresa de la vida. Pero creo que todo en esta vida, ¿no? O con mayor predisposición de la persona, pero todo se puede entrenar. O sea, lo de se nace o se hace, puedes conseguir, esos dos caminos están, ¿sabes? Yo creo que muchas veces eso es el tener el momento en el cual el poderte descubrir todas tus potencialidades dirigidas hacia un propio objetivo, hacia un propio camino. En mi caso fue totalmente un descubrimiento natural y más porque yo de pequeño siempre mis profesoras y mis profesores de arte me decían que era malísimo. O sea, todo lo que hacía, todo lo que entregaba, me acuerdo que me decían que vamos, menos mal que en aquel tiempo, claro, te atormentaba un poquito, ¿no? Lo que te decían los profesores de lo que se esperaba de ti, ¿no? Y que te marcaban un poco tu futuro. Pero bueno, luego también era un poquito yo a lo mío, ¿sabes? O sea, que yo me escuchaba así con un poco y yo decía, bueno, a mí como la canción de Fito y Fitipaldi, dejarme crecer que me tengo que inventar. Y, y bueno, pues así fue. Creo que sí que estuvo muy marcado que al final eh, el objetivo que me había plasmado en la vida de poder dedicarme a hacer algo que ayude a otras personas, fue al final como un flujo, ¿no? De diferentes afluentes que van bajando y van creando un río donde se va juntando la parte social y sociosanitaria con la parte creativa y profesional. Y pues eso al final llegó al mar, ¿no? Y realmente el sentimiento, cuando me llegó por primera vez de conexión con lo que se dice, ¿no? En Bellas Artes o en los sectores que más se habla o se conoce o se forma referente al arte, que se habla con la conexión con el material. Si estuviésemos hablando a nivel espiritual, diríamos la conexión con el ser o con el universo. Bueno, pues al final todo eso es arte, ¿no? Pues yo recuerdo que fue así, fue un sentimiento muy puro de conexión con el material, ¿no? Con unas piezas de hierro que estaban tiradas en el suelo, y creo que fue también como el embudo de muchas experiencias en mi vida que llevaba en la mochila, ¿no? De cuando he estado en ONGs, cuando he estado en asociaciones, las propias experiencias de la vida. Y por otro lado, el fijarme que al material siempre se le puede dar forma. Entonces, Claro. eso fue la catarsis en sí que le dio forma a esa nueva ventana de expresarme al mundo y de ver el mundo. Entonces, ahí se puede decir que fue cuando empezó Chemi Galiano, ¿no? Más en la parte artística. Sí, pues ahora quiero hablar de eso, que me has enviado algunas fotos y quiero compartir, entonces un poco me comentes conforme ponga porque el arte es lo que haces es un poco reciclaje, lo que dices tú, a Sí, ver si sí. puedo, voy a compartir pantalla, ¿vale? Aquí, y a ver, y voy poniendo y nos vas un poco comentando ¿lo ves? ¿Lo escuchas? ¿No? Sí. Bueno, sí, 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 sí. Bueno, ahí es todo el material reciclado. Suelo trabajar muchísimo con hierro porque por deformación profesional he trabajado muchísimo con él, pero aparte para mí tiene mucho mensaje, ¿no? Y al final, cuando reciclas, cuando coges algo del suelo, cuando coges lo inerte, ¿no? Lo inerte no tiene vida, eh, es una forma también en la cual todo lo inerte, de una forma u otra, se expresa y tiene metafóricamente su propia vida, ¿no? Porque el hierro, desde su origen a cuando se fabrica, se trabaja con él, a cuando se olvida, se tira o se deja,
sigue teniendo un proceso de evolución o se va oxidando. De cierta manera, ese material se está expresando. Entonces, para mí, el hierro tiene un mensaje muy fuerte y sobre todo el hierro oxidado. Sí, es muy bonito. Muy Aquí en bonito. este caso, ahora mismo, en la situación en que estamos viviendo, ¿no? De confinamiento, de la gente que se queda en casa, de la lucha interna, del uno mismo, ¿no? Porque podemos ver ahí como dos caras, Sí, ¿no? De diferentes colores, que lo que sí, diferentes colores muy diferentes del blanco y el negro, ¿no? Por la luz, las sombras, hablo un poco, lanzo un mensaje hacia el interior de la propia persona, pero también lanzo un mensaje hacia la diversidad, ¿no? En un momento dado, de tenernos que llegar a entender, ¿no? Como sociables que somos y por empatía, por tolerancia y porque dentro de ese pequeño faro que estamos viendo, que al final sirve para dar luz, pues al final es como una luz hacia la humanidad en la cual hay que trabajar desde el propio interior y conectar al máximo con nosotros mismos, porque va a ser una manera en la cual también vamos a poder conectar muchísimo mejor y creo que es obligado, ¿no? Al día de hoy estamos viendo que va a ser una de las grandes cosas que nos va a poder ayudar hoy día en la sociedad a salir adelante, que va a ser el conectar, el conocernos mejor, el saber que hemos estado en el mismo espacio, en un espacio reducido, pero que al final, de ahí, por eso también se ve ese alambre de espino, ¿no? De esa lucha, al final, de ahí tiene que brotar una luz. Y cogía fuerza y mayor sentido en estos momentos que estamos viviendo y que, bueno, pues por desgracia son los que tenemos, pero que tenemos que ver como un reto y como una oportunidad claro que para sí. salir más fuertes. Claro que sí. Pues voy a ir pasando, ¿vale? Y comentas así brevemente en alguno. Este también, este es muy bonito. Sí, este habla sobre la incomprensión, ¿no? Y las dificultades que viven las personas que sufren, ¿no? O que tienen una enfermedad mental, ¿no? El estigma de la sociedad, el aislamiento, lo que significa el decir a una persona tengo una enfermedad mental, todo lo que deberíamos normalizar, pues ahí lo estamos viendo, ¿no? Porque se ve ahí la cara, pero se ve como en la parte de arriba de la cabeza, ¿no? Se ven unos clavos, se ve el negro, ¿no? De la soledad, el rojo del sufrimiento, y al final, pues, lo que intento hacer, aunque sea muy explícito o muy duro al ver, o que te pueda llevar por diferentes caminos, porque al principio, claro, yo creaba por un sentimiento vivido de muchos años con muchas personas que de una forma u otra también he testeado ese sentimiento con ellos y con ellas por respeto y porque el sentimiento es mío, pero hablo de otras personas y al final es algo que quiero que se vea y que cree conciencia. Entonces, ese es el dolor que al final, o sea, el objetivo es hablar de las personas con una enfermedad mental, pero al final sirve a nivel general para cualquier persona que esté viviendo esa situación de incomprensión o que en un momento dado la aleja del resto de la sociedad. Precioso. Pues voy a seguir. Vale. Igual, veis ahí, pues, trabajo con otro tipo de materiales. Aquí estoy hablando de las problemáticas de las fronteras, del problema de los refugiados, de todo lo que estaba al día de hoy en tendencia, ¿no? De hablar y verse en los medios de comunicación. Y al final nos tenemos que dar cuenta que todos somos, de cierta manera, refugiados, ¿no? Porque siempre tendemos el querernos refugiar en la sociedad de una manera u otra o en refugiarnos en otra persona, que alguien nos escuche, que alguien nos entienda, el poder pasar esa frontera inexistente muchas veces con tus seres queridos, con los vecinos, ¿no? Que hay muchas veces, o sea, las fronteras, se habla de ellas y se habla de las fronteras que vemos, ¿no? Y cuando hablamos de fronteras hablamos de divisiones principalmente de continentes, de países, pero si eso es cuando hablamos de lo macro y de lo que más se ve y de lo que más se entiende por parte de todos. Pero de lo macro, si lo pasamos a micro, al final hay muchas fronteras, muchos muros, muchas vallas, muchas barreras que nos ponemos
entre el resto de personas y entre nosotros mismos, ¿sabes? Entonces, es muy importante el saber que todos siempre buscamos refugio, siempre, o hacia el interior o hacia el exterior, y hay que conectar. Muy bonito, Chami. A ver. Eso es genial, Sí, eso me encantó, porque al principio lo miré y después ya te quedas mirando y dices, wow. sí, pues esto lo hice en una jam session que creó un compañero, se llama Juanjo Hernández, un gran artista plástico y amigo, y lo hice en homenaje a él. Bueno, y de hecho es suyo esta pieza. Pues hicimos una jam session de diferentes artistas, pues había música, había pintura, había escultura, participación espontánea de la gente. Fue muy bonita la experiencia y lo que quise ofrecer fue referente a una obra suya, el cómo sacar a un personaje y de una varilla y del propio bidón, cómo poder sacar vida y sacar un personaje. Y fue algo en directo. Oh, lo Entonces, hiciste en directo. sí, 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 fue en directo y no recuerdo, bueno, fue una tarde la que estuvimos allí pasándolo muy bien. Y luego lo que decimos, ¿no? De ver algo que no quiere nadie o ver un bidón que no se le da importancia y la posibilidad de cómo darle vida. Sí, 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 es impresionante, impresionante. Chami, cada vez que sé que eres Ay, un talento, un artista, pero cada vez que veo otra vez tus obras me sorprenden y me encantan. bueno, lo que estamos hablando que siempre cuando la mayoría de las veces, siempre que creo, siempre existe ese mensaje, siempre va a estar esa ventana social, siempre voy a estar en la línea de poner identidad a quien no tiene, al poder siempre acercarnos más hablando de diferencia, a la empatía y a la tolerancia. Y aquí lo que estoy hablando, si puedes ver, la parte de abajo es un trozo de hormigón, es un trozo de hormigón que se suele utilizar para vallados y separación de obras, pues igual que estaba por ahí tirado y igualmente, pues, y luego lo que me ha pasado, que muchas veces me encuentro las cosas y me las llevo y claro, eso pesa. Y hay muchas veces, bueno, pues te sirve también de deporte, porque hay ¿Ya muchas ves? veces que no sales con la idea, voy a ver qué encuentro. Hay veces que sí y hay otras veces que directamente te encuentras, ¿no? Con la pieza y dices, esto me lo tengo que llevar. Y bueno, pues lo recuerdo porque pesaba lo suyo y el coche lo tenía lejos. Bueno, pues ese trozo de hormigón, luego se ven unas herramientas que son herramientas bastante antiguas de la industria, ya pues por ahí de mediados de siglo. Y luego vemos que hay un círculo que lo que representa es el mundo. Y luego hay unas tirantas de metal, que hay unas que están conectadas y otras están rotas. Y luego alrededor se puede percibir como si fuesen unas miradas o unos ojos diferentes. Entonces, lo que estoy hablando desde la base es de la construcción, ¿no? Por eso las herramientas, de un nuevo mundo en el cual exista esa tolerancia y esas diferentes maneras que enriquece el cómo ve las cosas o cómo ve cada uno el mundo, ¿no? Pero que al final, dentro de la situación que se vive de desconexión o que se estaba viviendo de desconexión particular, personal, al final de tu población, del país, del mundo, esa desconexión que aunque en las redes estemos hiper mega conectados, realmente al final es como cuando un cantante, ¿no? Ha dicho, el concierto está lleno, pero yo me siento vacío. Sí. Y al final es eso, creemos que estamos muy conectados, pero hay una desconexión total. Y hay una desconexión de valores, de humanidad, de respeto hacia la naturaleza, hacia los animales, hacia las personas. Pero el mundo dentro de esa construcción nueva, todavía hay radios con los cuales se pueden trabajar porque sí que existe esa unión, ¿no? Y al final, igual se ven pues esos ojos, esas diferentes maneras de ver cada uno y que bueno, que al final pues es lo que
da poder, ¿no? Y da belleza a este mundo. Sí, muy bonito, muy bonito. Voy a seguir, que si no me va a estar aquí. Ah, sí. Una de las cosas que me gustan mucho a la hora, a la hora de crear es crear seres indefinidos, sin terminar, que está en proceso, ¿no? Es un ¿cómo es? Work in Work in progress. project. Sí. Es un trabajo sin finalizar y que sigue en proceso. Entonces, la persona, me gusta también, me gusta crear de manera indefinida porque pienso que el ser humano, hasta su último día, es un ser indefinido, es un ser incompleto. Va a seguir de una forma u otra siempre creciendo y lo que va a perdurar siempre en todo va a ser el cambio. Entonces, es una forma en la cual me gusta crear, me gusta el poder identificar y muchas veces cuando las personas observan, les es mucho más fácil creerse que es la otra persona, más que si terminas todos los rasgos, ¿no? Porque al final hay muchas diferencias que me hace verlas. De esta otra manera, con 3 o 4 impactos, terminas viendo, ¿no? La fisonomía de la persona, vas viendo la cara, pero muchas veces te identificas. Es una cuestión que cuando hemos estado en las exposiciones, la gente me dice. Y es un busto que le hice al cantante de rap alicantino Nach. Ah, muy bonito, precioso, Chemi. Vale. Esta se llama África. Free. Utilicé ese juego de palabras sobre libertad, África. Y la silueta en sí, pues es el continente africano. África es un continente, un país que ha estado siempre expoliado, ¿no? Que al día de hoy, en la parte de abajo, hay una especie como de grillete roto de la falsa libertad, ¿no? Que tiene el continente porque es un continente que por una circunstancia u otra siempre hay una serie de intereses en los cuales les hace mucho sufrir, siempre tiene una herida abierta si no es por una circunstancia u otra. Y desde Occidente, pues bueno, al final nos pasa que está ese tema fronterizo, por eso lo dicen alambre de espino en la silueta, las cuales, y lo hago vacío, ¿no? Porque al final se deja vacío y la población en sí se queda sin recursos, en los cuales, por de una forma u otra, y se crean conflictos, pues se crean conflictos desde el exterior. Y bueno, en los proyectos que he estado en África, las situaciones que he podido vivir en primera persona son las que en un momento dado he intentado plasmar en ese sentimiento, ¿no? En esa falsa libertad de un grillete, que aunque lo que simboliza es la esclavitud de antaño, pero de una forma u otra es un continente que sigue siendo expoliado y que tiene mucha riqueza a muchos niveles y que cada cual deberíamos, pues eso, apoyarnos y no hacer todo lo contrario. No, yeah. Bueno, voy a ir rápido en las otras, ¿vale? Para que no... Vale, perfecto. Vale, esta se llama palabra libertad. La parte de arriba dentro es de pared. Aquí no se ve bien, pero es una lengua, ¿no? Que lo que hace al final tiene una bola, ¿no? Y de lo que hablamos, pues muchas veces como cuando salió la ley Mordaza, la palabra libertad, cuando tú dices cuando pronuncias la L, la lengua se te va hacia arriba al paladar. Entonces la forma de la lengua va hacia arriba, para que aquí no se aprecia. Entonces lo que habla al final de eso, de la libertad de expresión. Genial. ¿Es una mesa? Sí, esta es una mesa. Lo que estábamos hablando más de emprendimiento, ¿no? De emprendedor social, pues mediante un proyecto que se llama Recox, que creamos, lo que hacemos es, ya no solo son piezas artísticas, sino también mobiliario funcional, realmente con material reciclado, en el cual, pues, eso mismo, le damos vida, le damos una función de diferentes materiales de los cuales no, pues, estaban por ahí tirados. Y la parte social, la parte medioambiental, es porque en los proyectos lo intentamos llevar a entidades sociales en las cuales participan tanto en la parte de idea como en la fabricación, la parte de creatividad, colectivos en riesgo de exclusión social. Entonces, es un proyecto que va ligado a la recogida de residuos
que se transforman o se llevan a plantas de reciclaje, que por un lado crea empleabilidad en personas, ¿no?, que están en una situación desfavorecida, y por otro lado, las piezas que en un momento dado consideramos o que no se pueden transformar o llevar a una planta de reciclado o al ecoparque, las reutilizamos para crear mobiliario o piezas artísticas que luego se puedan vender y que en un momento dado ayuden a ese proyecto. Genial, genial, Chemi, impresionante, impresionante. Vale, es el Banco del Olvido, ¿no?, que es el banco que te puedes imaginar que te puedes sentar con la persona o con las personas, ¿vale? Para no dejar a nadie fuera. ¿Qué más quieres y que te gustaría llegar a ese último día en el Banco del Olvido? Cuando se ve la pieza entera, pues se ve que están como que los trozos de madera como que torcidos, ¿no? Porque ha pasado el tiempo también por ello y que en todos los avatares, en todas las circunstancias que hemos podido vivir, al final nos vamos a sentar mirando hacia el horizonte, como podemos ver, ¿no? Muy conectados, muy cerca y sin hablar, pero sintiendo todo eso como vivido. O sea, que es un banco que presto a poderte sentar con las personas y las personas que más has querido en tu vida. Precioso, Chemi. Oh, este es uno de mis favoritos. Este se llama Identidad y Fronteras. Es un proyecto que hice en el Liceo Francés de San Juan. Me lo propusieron desde el área de cultura, que me encanta cómo trabajan, los proyectazos que tienen, y he estado 2 años con diferentes proyectos, no los 2 años al completo, sino 2 proyectos en 2 años, y uno se basaba en el tema de identidad y fronteras. Entonces, al alumnado se les propuso este trabajo y al final se invita, ¿no?, a artistas, y en estos 2 años estuve yo, en los cuales al final el alumnado, desde los pequeñitos hasta los mayores, participando de una forma u otra. Entonces, me encantó porque me gusta al final impactar en la sociedad, y si me gusta impactar, como estamos hablando, en los colectivos más desfavorecidos o en riesgo de exclusión, también me gusta mucho impactar en los más pequeños, porque al final va a ser la semilla, es la gente que puede cambiar muchas circunstancias y la forma de hacer las cosas. El futuro, el futuro. Bueno, lo voy a dejar aquí. Bueno, al final en el YouTube pondré todos los enlaces. Bueno, aquí tenéis el Instagram de Chemi por si queréis hacerle alguna pregunta, y al final ya pondré todos los enlaces. Y ahora quería también preguntarte, ya que hemos hablado del arte, sé que, como has hablado, tienes tu otra parte y sé que sigues trabajando y trabajas actualmente, ¿no?, en una residencia. Cuéntanos un poco de esas personas con las que están, cómo están viviendo este confinamiento, cómo están. Sí, trabajo en un centro de parálisis cerebral, en residencia. Tiene también centro de día y colegio de educación especial, pero bueno, al día de hoy está funcionando solo la parte de residencia. Y bueno, pues se está viviendo, lo estamos intentando vivir con la mayor normalidad posible, ¿no? Es al final como una familia grande, en la cual que se intenta trabajar mucho y cuidar muchos aspectos, ¿no? Porque si lo tenemos complicado en casa, ¿no?, que puedes, de cierta manera, no sales, pero siempre tienes una pequeña cosa que sí que podemos llegar a hacer, ¿no? Sales a comprar, sales a tirar la basura, pasas el perro, pero las personas que en un momento dado viven en una institución, a lo largo de todo un año, los profesionales y las personas que en un momento dado estamos, muchas veces nos mimetizamos unos con otros tantos que al final es una familia grande, ¿no? Entonces, cuidamos en muchos aspectos, podemos dar gracias de que la cosa va muy bien, que se está llevando todo muy bien, que se está creciendo en común, se está creciendo en unión, nos está haciendo incluso mejorar en muchas cuestiones que antes las veíamos como una limitación. Y bueno, pues como digo, podemos dar gracias de que se está viviendo con mucha normalidad, y lo más complicado pues es el cómo poder llevar el tema de la familia. Entonces, bueno, pues gracias a las nuevas tecnologías, a
a los teléfonos, a los WhatsApp, a las videoconferencias, pues estamos intentando al final alargar, como dicen, no hoy día, ¿no? Que el codo hasta el familiar. Entonces, bueno, pues la verdad que sí, con la mascarilla, que no se nos ve la sonrisa. Pero creo que Lo se ve con digo, los ojos. Yo cuando he estado, cuando voy de compras y veo a la gente con la mascarilla, yo creo que si alguien te sonríe, los ojos te sonríen. No sé si te pasa a ti, pero yo creo que sí, que la gente se puede sonreír con los ojos. sí, una de las cosas que nos ocurre, y si es algo de valorar, nos miramos muy poco las personas a los ojos. Es por respeto, siempre intentamos evitar las miradas. Y nosotros en nuestro trabajo, por cuestiones de comunicación, cuando una persona no se puede comunicar vía oral, ¿no? O en un momento dado gesticular, tiene que hablar, ¿no? Con los ojos. Entonces, de una forma u otra, con la mirada, con la vista, a la hora de la dirección, las veces que parpadeas, es una forma también de comunicarte que ya tenías, ¿no? Establecida por una forma de vida, ¿no? Porque es una de las otras diferentes maneras que tienes de poderte expresar. Entonces, nosotros, claro, por la mirada identificamos muchas cosas. Hoy día, aunque nos tape la mascarilla, lo de la mascarilla lo he comentado por el hecho de que aún en la situación trabajamos con una sonrisa, ¿no? Y es lo que intentamos, porque trasladar, porque el cuidado, el estar con una persona, puede haber muy buenos tecnicismos, puede ser muy buen profesional, pero hay una parte humana en el cuidado que tiene que sale desde el corazón. Y en estos casos, la profesionalidad va basada en muchas cuestiones, pero sobre todo en mucho corazón. Qué bonito. Y por último, quería hablar un poco de los que nos ha unido a ti y a mí, que ha sido Page, que ha sido el programa de excelencia que impartimos hace 2 años, dos años creo Sí, que dos fue, años, ¿no? dos años. 2 años de Isra García, que, bueno, tengo una sorpresa, bueno, no digo nada, pero bueno, que, bueno, un programa que seguimos, nosotros fuimos la primera edición, que estuvimos 12 días, 12 horas, fue ultra productividad, bueno, Chami, no sé tú, pero yo, a mí me cambió la vida porque éramos 24 personas, uno de su madre, otro de su padre, y tuvimos que convivir unos 12 días, 12 horas al día, sin saber qué nos iba a llevar el día. Y creo que nos ha ayudado a los dos. Yo creo que me ha llevado a mí donde estoy ahora y a ti me imagino que igual. Cuéntanos un poco de Page, que me gustaría hablarlo contigo, y para que todo el mundo, Page, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? No creo que lo entienden. Claro, bueno, por supuesto que nos cambió a todos, todas las personas que estuvimos allí, el grupo, y de hecho son 2 años los que han pasado y son 2 años que lo que hemos hecho ha sido crecer a nivel particular, pero crecer también como equipo, como grupo, como amigos, ¿no? Como peggers. Sí, porque estuvimos a tope todos, juntos. Y hemos sido capaces de hacer junto a Irra pues todo lo que sabemos que hemos hecho, ¿no? Porque yo creo que es muy importante ver que fue un momento y fue un programa que de manera natural sobrepasó todas las expectativas de todos nosotros y nosotras y, como nos ha comentado muchas veces, de Irra. ¿Vale? Entonces, allí creo que vivimos también un pequeño confinamiento. Uf, eso te iba a decir, que fue como yo creo que estoy tan relajada porque fue un confinamiento, pero total, porque nos quitaba el móvil, no estábamos incomunicados, es decir, no sé, no tuvimos contacto con nadie y fue muy, muy difícil, pero de ahí surgieron muchas cosas muy bonitas. Sí, y bueno, pues lo hemos visto que fue algo que ocurrió, se quedó, seguimos nuestra conexión como amigos y hasta que ocurrió la propuesta de Irra de volver a decir, oye, aquello que hicimos, ¿por qué no lo lanzamos y lo llevamos a otras personas que estén en una situación complicada, ¿no? Que sean personas que estén en desempleo? Y al final el programa es un programa de excelencia para desempleados y que, bueno, que con la experiencia
tanto profesional como humana de Irra a lo largo de todos sus años en diferentes campos, hizo que de manera holística, que así es como lo vivimos nosotros y como vemos que al final es una de las formas en las cuales una persona puede cambiar o debe cambiar, ¿no? Todas esas partes a nivel holístico. Entonces ha sido fue una oportunidad. Yo creo que cada uno, de una forma u otra, seguíamos a Irra, teníamos una conexión nuestra con él en una de sus facetas y por otro lado, creo que el querer estar allí, aparte sabía que nos iba a hacer conocer a otras personas que iban a tener cuestiones muy similares y que buscas en otras personas en lo que tú quieres aportar al mundo. Entonces hemos podido ver que durante el año y medio que está funcionando el page que se está llevando por las diferentes ciudades, hemos visto la conexión que hay, el trabajo, lo que hemos hablado de hacer las cosas con corazón, de manera altruista, el compromiso real, con mayúsculas, compromiso real que puede llevar a una persona cada vez que puedo observar el trabajo que estáis haciendo cada uno, ¿no? Y que estamos haciendo cada uno, es decir, madre mía, qué laboratorio de experimentación donde en ningún momento el dinero ha aparecido, se ha hablado, ha estado, solo han importado las personas y poderlo llevar al máximo sitio, al máximo de lugares posibles y luego con el poco apoyo que ha habido con las circunstancias que hemos visto que a todo el mundo, a todas las instituciones, etcétera, les preocupa el tema del desempleo y cuando hemos querido desembarcar con el Page, era un desembarco como en Normandía. Estábamos viendo que aquello era el salir y poder llegar al otro extremo de la playa y poder, pues eso, recoger no de manera metafórica, ¿no? Las personas que en un momento dado han dejado de creer en ellas, que creían que no podía haber otras oportunidades, que nos han dicho tantas veces que ya no vales, ¿no? Por un montón de circunstancias o ya por la edad, y vemos que nosotros lo vivimos en 12 días. Y claro, aquello fue muy potente, pero también hemos podido observar que en 3 días puedes cambiar la vida de una persona, la propia persona es la que al final genera ese cambio, ¿no? Que es lo que estábamos hablando del trabajo dentro, fuera, las limitaciones, te tiran las barreras, bueno, toda una aventura. Y creo que ahora me estás dando una idea, creo que a lo mejor voy a ver si puedo reunir a todos los pagers y hacer me encantaría hacer como una entrevista entre todos para que todos den sus reflexiones de 2 años después y lo que es el futuro. Bueno, Chemi, perdona. No, que sería muy grande y muy bonito el poder vernos a todos y de una manera u otra, si hay alguien que además ahora, cuando se salga otra vez, cuando se normalice, cuando tengamos que volver a salir a buscarnos la vida, va a haber mucha gente que se va a encontrar desorientada, se va a sentir perdida. Y creo que debe haber un compromiso, debe haber un rigor en que las personas sigamos mirando a los lados y veamos las personas que lo van a necesitar y que podamos compartir el momento entre todos, porque seguramente es el que nos va a ayudar de una manera u otra a salir. Claro. Creo que a través de eso, de la colaboración, de la unión y de saber que al final la palabra crisis en griego al final es una oportunidad. Y creo que si hay algo que resaltar en las personas que nos pudimos conocer, de hecho hoy la entrevista, creo que al final el mayor valor es eso, es la bondad de las personas, son las que realmente pueden cambiar el mundo a través de su compromiso. Correcto, Chemi. Muchísimas gracias. En el comentario, en la descripción del vídeo, cuando suba el vídeo a YouTube, pondré todos los enlaces también para que podáis acceder y ver no solo los proyectos de Chemi, pero también lo de Page, por si acaso estáis interesados, porque me imagino que vamos a continuar y vamos a estar en más ciudades para poder ayudar a esos desempleados. Sí. Así que, Chemi, se me quedó, Nuria, se me quedó en el aire, en la fundación, que trabajo en Fundación Emplea.
porque es igual, está haciendo una grandísima labor en tejer red entre las entidades, lo digo por eso mismo, porque si hay alguien interesado, entre las entidades sociales, entre las administraciones, lo está haciendo de manera muy innovadora, se está haciendo de una forma muy cercana y al final lo que quiero resaltar es eso, que se puede hacer una labor profesional muy buena, pero que tenga impacto en lo que es la vida de uno mismo, pero que alcance a otras personas que estén en situación de vulnerabilidad. Y no quería que se quedasen olvidados. No, genial. Chemi, muchísimas Solo gracias. No sé eso. cómo agradecerte Y Nuria, esto. te quiero mucho. Te quiero mucho, mucho. Estamos en contacto. Muchísimas gracias. Adiós. Pinchar y a Así, seguir a Nuria, a Nuri Coco. seguirme, por favor, por favor. Bueno, un besito. A Adiós. pinchar. A pinchar. Adiós.